porque se demoran todo, porque aparte yo estoy en el centro, bueno, no sé. Me han dado estos últimos días, intenté hablar y me han dado una cantidad de excusas que no sé si se corresponden con, pero bueno. Como que Internet para Todos no está muy dado proveerme el servicio de fibra óptica, pero bueno, ¿qué va a hacer? Profe, el tema también De está todas en que no maneras, si queda tiene, grabada, es que Internet para todos no tiene mucha ¿ah? competitividad para así decirlo en la provincia. Por lo tanto, no supone, por ejemplo, un mayor problema para la empresa en sí. No sé, sinceramente no sé, Sebastián. Yo lo que sé es que lo pedí en septiembre, octubre del año pasado. Cuando llamé para pedir la fibra óptica, yo pagaba el abono, lo pagaba por pago mis cuentas. Eh, eh, por la caja de ahorro y datos, y eso hizo rápido. La fibra óptica acá no apareció, no sé. Y la verdad es que también en La Rioja estamos como medio entrampados, no hay muchas posibilidades de otras empresas, de otras, no hay. Si no es eso, es Arnet. Arnet es un ojo de la cara, y porque antes de tener internet para todos teníamos Arnet, que bueno, uno está ahí medio entrampado, ¿no? No hay mucha posibilidad tampoco. Ya le expliqué que nosotros lo usamos porque no soy la única que da clase en mi casa. Además tengo un hijo que va a la universidad y toma clases. Así que, bueno, veremos qué es lo que... Sí, pero al quedar grabada, no sé, ¿se graba así cortado? No, se graba bien, ¿o no? Se graba cortado, profe. Es tal cual está en Se el graba programa. cortado. Ajá. Si quieren, salgo y vuelvo a entrar a ver si mejora un poquito. Pero Pero es me lo da mejor. igual. Escucho perfectamente, profe, nunca la escuché cortar. Bueno, Debe ser el internet de alguno. esperemos que siga así el resto de la clase. Es que somos Esperemos que varios, siga es el así el tema. resto de la clase. No, no, yo no tengo problema, por eso les estaba explicando cómo había sido la sucesión de reclamos. Justamente en la semana pasada y parte de esta semana estuve reclamando también eso. No, es algo que me debe a mí y a todos, así que, bueno, ya veremos. Por eso les digo, ya si no se escucha, no, ya no sé qué decirles porque no, es Se la está internet que escuchando mejor tengo, ahora. digamos. Bueno, genial, buenísimo. Bueno, les decía que hicimos ese recorrido y sobre todo para poder comprender los cambios, porque la esencia, digamos, de lo que nosotros vamos a ver en esta materia, vamos a ir viendo, tiene que ver mucho con los cambios tecnológicos, y con los cambios tecnológicos, los cambios que se han producido en las demandas laborales y los cambios que se han producido también en la formación de los individuos. Es decir, que estos cambios tecnológicos requieren también de determinado perfil, determinados conocimientos, determinadas estrategias de los sujetos que se van a desempeñar en un determinado campo laboral. Tomamos 1945, porque fue el último reparto del mundo que se hizo, como fue explicado, y fuimos viendo a partir de tres grandes momentos, desde 1945, el 45 propiamente dicho, la década del 70 y la década del 90, también cómo se fueron dando esos cambios y cómo afectaron en las relaciones comerciales, en los procesos tecnológicos, y en esto que les mencionaba recién, los cambios en las demandas laborales, los cambios también en la formación de los individuos. Que los voy a subir al aula. Qué conocimientos, qué estrategias, qué información se requiere para poder justamente responder y estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de las exigencias internacionales, y justamente por eso analizamos específicamente América Latina y Argentina dentro del contexto latinoamericano y las dificultades que tiene nuestro país para hacer el salto tecnológico necesario para poder
cruzarse y a nivel internacional con otros países, además de otros problemas estructurales que tenemos, como las distancias, la alta carga impositiva y todo lo que más o menos por ahí somos nosotros, como para poder comprender precisamente todo esto que vamos a ir viendo en el tiempo que nos queda, el resto del cuatrimestre. Ahora vamos a iniciar la unidad número 2, que es la unidad que tiene que ver con ciencia, conocimiento e investigación, que son nociones básicas, principios básicos de ciencia, conocimiento e investigación. No vamos a ir mucho más allá, es como para tener en claro algunas de las cuestiones que atraviesan estas tres áreas de conocimiento, ¿no? Y justamente cómo luego en la unidad siguiente vamos a ver cómo se entrelaza con la técnica, con la tecnología, y los conceptos correspondientes. De esta manera, entonces, una vez que terminamos con eso, sí van a estar en condiciones ustedes, hacia el final del cuatrimestre, de poder realizar la propuesta del trabajo que yo siempre les pido que hagan, que lo vamos a ver más adelante, para, una vez que se comprendieron estos conceptos, puede haber incluso un análisis muy profundo de todas estas cuestiones implicadas. Una vez que terminemos con esta unidad número 2, que es la unidad de ciencia, conocimiento e investigación, que les dije, en el aula virtual, a la que les pedí que se matriculen el otro día, y insisto en este pedido, todavía no tiene nada el aula, pero no importa, ustedes matricúlense, así ya están todos. Una vez que termine esta unidad, nosotros vamos a tener un pequeño práctico barra parcial, que va a incluir toda esta primera parte que nosotros vimos, a partir de, vamos a ver, yo el año pasado, bueno, era todo muy nuevo para todos, me incluyo dentro de eso, entonces, bueno, fui como dando los temas de acuerdo a lo que me pareció y a los tiempos que también yo misma, para aprender algunas cuestiones que incluían las clases virtuales, necesitaba. Entonces, no tuve mucho tiempo, fui decidiendo sobre la marcha y les había dado una sola película para que en base a esa película pudieran trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con conocimiento, con ciencia, con todo lo que vamos a ir viendo nosotros ahora en el desarrollo de esta unidad. Pero vamos a ver si puedo poner otra película más, como para que sea un poco variado y se puedan inclusive contraponer algunas cuestiones. Cuando nos acerquemos nosotros al momento que ustedes tengan que hacer ese trabajo, yo por supuesto que les voy a avisar con tiempo, les voy a subir la actividad, lo que voy a hacer en lo que queda de la semana es subirle todo el material teórico para que lo puedan tener, y luego, más cerca de la fecha, ese práctico barra parcial. Después van a, cuando terminemos con lo de tecnología, técnica y tecnología, también van a hacer la realización de un trabajito que funciona como un parcial, pero es de aplicación práctica para que justamente puedan ustedes ir viendo, prácticamente puedan ir viendo justamente todas estas cuestiones que yo se las explico de manera teórica. Profe, Sí. la forma en la que se van a realizar esos trabajos prácticos o parciales, ¿va a ser de la misma manera como lo hicimos en el curso de ingreso? O sea que entramos al Zoom, nos dan el tema y nos retiramos. ¿Cómo? Disculpe, la última parte, no lo entendí. Sería o sea, vamos a rendir de la misma forma como se hizo en el curso de ingreso, de que entramos al Zoom, se nos da la instrucción y salimos de la reunión. No, porque en este caso, ustedes ya al estar matriculados en el aula, yo directamente las explicaciones previas las voy a dar la clase anterior. Entonces, el día que tienen que hacer el práctico, van a, porque además antes necesitan ver la película, además, la que sea que les toque, pero necesitan verla, si no, no van a poder responder. Y lo que yo hago es colgar en el aula en ¿cómo se llama? Las indicaciones y la solicitud de o sea, los puntos que tiene el práctico y qué es lo que tienen que hacer.
Así que no es exactamente igual a como fue en el curso de ingreso, no, más o menos, por ahí. Sí, para el práctico de tecnología, sí, eso lo vamos a hacer por Zoom, más allá de que ustedes van a trabajar, pero independientemente de eso, previamente, la presentación de ese práctico de tecnología sí va a ser por Zoom, y bueno, yo ya a medida que nos acerquemos les voy a ir dando las especificaciones. ¿Estamos? Así que va a ser más o menos parecido. Perfecto. Esta unidad 2, entonces, como les decía, vamos a tener los siguientes, vamos a ver los siguientes temas, que es conocimiento, tipos de conocimiento, características del conocimiento, ciencia, estructura y funciones, clasificación de la ciencia, el conocimiento científico, características e importancia del conocimiento científico, sobre todo la importancia del conocimiento científico en el desarrollo económico de un país o una determinada región, las nociones básicas sobre investigación y paradigmas y revoluciones científicas. Son todas, como les digo, son bien básico todo lo que es, todo lo que tiene que ver con unidad, es bien básico, es como para ubicarnos más o menos sobre qué es lo que, por dónde va la formación de ustedes, va más o menos por ahí. Vamos a empezar con nuestro primer tema, que es el tema de conocimiento. El conocimiento, en realidad, las teorizaciones que hay sobre conocimiento, qué es el conocimiento, cuál es la función, los tipos de conocimiento, y todo lo demás van más por lo que es, o lo que se conoce, que es un área es un área de conocimiento, valga la redundancia, que es una rama de la filosofía que vendría a ser la filosofía del conocimiento. En este sentido, la filosofía del conocimiento justamente se va a encargar de la reflexión sistemática y aportar un saber sobre a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de conocimiento. Es una disciplina interesante porque aún los científicos más importantes de nuestro país y del mundo han dedicado Profe, una parte una pregunta. Sí. ¿Es la misma inteligencia que conocimiento? No. No. Es difícil definir inteligencia de por sí. No hay una sola definición de inteligencia. Tenemos la inteligencia la vamos a definir de acuerdo desde dónde nos paremos y qué aspectos vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, la teoría psicométrica va a decir o va a proponer una lectura de la inteligencia en términos numéricos. De ahí se derivan todas las, que estoy segura que lo conocen, todas las consideraciones de la inteligencia en torno a definirla dentro de determinados rangos. ¿Cómo? Coeficiente intelectual. Exactamente. Encasillarla, encuadrarla dentro de determinados rangos. Para eso se necesita lo que decía Sebastián, que es el coeficiente intelectual, que es un número que se saca tomando la edad real, la edad real, como no la uso no me acuerdo muy bien, pero es la edad real del sujeto, o sea, la edad biológica, 18 años, 20 años, lo que sea que tenga, desde que nació, 50, no importa, más la edad mental se saca previamente con una serie de pruebas que se hacen también para determinar, mentalmente hablando, de qué edad estamos hablando del sujeto, dividido 100. Eso me va a dar un determinado número. Un rango de inteligencia normal para la teoría psicométrica podría ser, por ejemplo, 110 de CI. Es una teoría bastante criticada, es un posicionamiento sobre la inteligencia bastante criticado, porque en realidad yo también puedo decir, Carlos, que usted tiene 150 de CI, y usted decir, wow, qué mucho, pero la verdad es que tampoco le dicen mucho, no sirve en términos numéricos, porque no permite establecer cuáles son las capacidades, las habilidades y las estrategias que tiene este sujeto. Entonces, ha sido una forma de entender la inteligencia, por eso les decía al principio, la definición de inteligencia depende de qué es lo que yo considere que es inteligencia. ¿Para adquirir conocimiento necesito inteligencia? Sí. Pero no necesariamente, siendo inteligente, puedo tener conocimiento.
Eh, digamos, para no aburrir al auditorio, porque no es el tema de ustedes, por eso se han inscrito en ingeniería y no en psicopedagogía, digamos que la inteligencia podría ser las estrategias que yo pongo en juego para alcanzar un determinado fin, la manera en que adapto las posibilidades que tengo al fin que quiero conseguir, ¿no? Podría ser una manera de entenderlo. Siempre va a ser una herramienta. ¿En qué sentido lo digo? La inteligencia por sí misma no me garantiza el aprendizaje, por eso les decía. Sí necesito inteligencia para conocer, pero no me garantiza el conocimiento, porque para poder conocer, que es desde la definición que vamos a tomar desde la cátedra, que son los distintos modos de acercarse a lo real, a lo que es externo, a lo que está por fuera. Necesito, además de la inteligencia, necesito otras herramientas y otras estrategias. La inteligencia por sí misma no, sola, no me sirve. Es una herramienta, pero necesito otras herramientas. Otra herramienta, por ejemplo, para lograr el conocimiento es la memoria, que sé que tiene muy mala prensa en general, pero si yo no tuviera memoria, todos los aquí presentes han visto Buscando a Nemo, así que saben de lo que estoy hablando. Si yo no tengo memoria, no me sirve tampoco de nada ser inteligente. ¿Mm? O si no vieron Buscando a Nemo, vieron como la primera vez, que es la película de Alan Sandler con la chiquita que no me acuerdo cómo se llama. Que todos los días repite el mismo día porque tuvo un accidente y no sé qué le pasó. No la vi la película, vi el argumento nada más. ¿Se entiende? Entonces, es una herramienta muy útil y muy necesaria, pero no es la única que nosotros necesitamos para acercarnos a este conocimiento y a estos distintos modos de acercamiento a lo real, que es lo que nosotros vamos a definir. Y con esto doy por cerrado, salvo que Carlos tenga alguna otra duda, doy por cerrada la explicación de la inteligencia. ¿Algo más? No, nada más. Bien. Porque, o sea, a mí me encanta hablar de esto, pero entiendo que ustedes no, así que sería como la explicación más sintética sobre la inteligencia. No, por mi Estos parte está distintos... bien, pero Ah, igual no es se bien preocupe, está bien. interesante, profe. Es muy interesante, profe. Sí, Claro, es está bien. Bueno, a mí interesante obviamente saber que a de mí me... diversos temas, no solamente de No lo me que hablamos escuchando, acá. profe. Yo, por ejemplo, No, está profe, bien. No, yo está bien. A mí me apasiona, imagínense, por eso soy psicopedagoga, pero entiendo que, bueno, no todos están interesados de la misma manera. Con lo cual, y también cierro a la pregunta de Carlos, la posibilidad del conocimiento siempre va a ser como un conjunto de cosas, ¿no?, que van a posibilitar. La inteligencia es una de ellas, pero no es lo único. Hay otras teorías después a lo largo del siglo XX, sobre todo la teoría piagetiana, que han distinguido la inteligencia en términos cualitativos y que han permitido explicarla en términos de, y por eso la crítica que se le hace a la teoría psicométrica, han permitido explicarla en términos cualitativos, o sea, en términos de cuáles son las capacidades, las habilidades y las estrategias que pone en juego este sujeto para resolver una determinada situación, ¿no? No me den mucho ánimo, porque si no sigo hablando de esto y tengo que hablar de esto otro. Igual es muy apasionante, sí, todo el tema que tiene que ver con la inteligencia y con a partir de los desarrollos electrónicos con la inteligencia artificial, es muy interesante todo eso. Después otro día lo vamos a hablar, porque igual vamos a llegar en algún momento a eso, porque cuando hablemos de tecnología vamos a hablar de eso. Estas distintas maneras, entonces, como les decía, que estamos intentando definir el conocimiento, estas distintas maneras, entonces, de acercarse a lo real va a tener que ver justamente con un movimiento, con un corrimiento, con un deseo, con una voluntad que pone el sujeto, los sujetos ponemos, que tiene que ver con la interacción necesaria que yo tengo que hacer para que se produzca esta aproximación hacia lo real. Las cosas no van a venir a mí, soy yo la que tengo que interesarme por estas cosas que van a pasar, ¿no? Que no es otra cosa que lo que hemos escuchado a lo largo desde que estamos escolarizados, que es esto de, ay, bueno, tiene que demostrar un poco de interés, tiene que hacer algo, tiene que demostrar que sabe, tiene que ver con todo eso, ¿no? Esta cuestión y esto, que es acercarme hacia lo real, hacia este conocimiento, es esta interacción,
Y la interacción va a ser entre el sujeto que quiere conocer y el conocimiento en sí mismo. No importa qué es lo que está intentando conocer. Aprender a andar en roller, danza clásica, matemática, química, historia, no interesa eso. Pero sí hace falta este movimiento que implica este acercamiento del sujeto hacia esto, que esta área de conocimiento que hay veces que me le imponen, como pasa en la escuela, que muchas veces terminamos estudiando cosas que no nos gustan tanto, que no nos interesan tanto, y otras veces nosotros nos interesamos por esto que nos presentan y generamos un interés hacia eso que nos están presentando. La escuela está llena de cosas que muchas veces ni nos interesan, pero bueno, también uno, sobre todo en la secundaria, va a la escuela por otras razones que no tienen que ver con el aprendizaje en sí mismo, sino por cuestiones más vinculadas a la socialización y otras cuestiones. Y está bien que así sea. Vamos a tener distintos tipos de conocimiento, distintas formas de conocer, distintos tipos de conocimiento, que muchas veces ocurre que estos conocimientos se juxtaponen. La juxtaposición quiere decir la coexistencia de algo al mismo tiempo. Puede haber una juxtaposición de esto, puede haber una coexistencia de, en esto, justamente el conocimiento, que ahora vamos a ver, si bien hay muchas clasificaciones de conocimiento, nosotros tomamos una básica nada más, justamente el avance a lo largo de la historia de la humanidad, el avance o la historia del conocimiento, digamos, ha sido muy interesante, porque justamente la coexistencia y la juxtaposición de los distintos tipos de conocimiento son los que han posibilitado u obstaculizado el avance del conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento es como raro, el conocimiento, porque en el sentido de que no es algo que sea medible, no es cuantificable. ¿Cómo me cuenta yo que alguien sabe? ¿Cómo sé que alguien sabe? Porque yo no podría decir, por ejemplo, para continuar con Carlos, que fue el que preguntó, lo seguimos usando de ejemplo, yo no podría decir, por ejemplo, Carlos sabe 3 cuadras de matemática, 5 kilos de física, 2 toneladas de historia. No tengo manera de cuantificar eso. No tengo unidad de medida para saber cuánto sabe. Sin embargo, por eso digo que es rara la conformación del conocimiento. Sin embargo, uno sí distingue cuando el otro sabe o cuando el otro no sabe. Uno sí se da cuenta, aunque uno no sea experto en eso. Puedo no ser experto en esto que estoy intentando estudiar, cuando estoy en rol de alumno, ¿no? Digo. Sin embargo, cuando otro se acerca a mostrarme de alguna manera esto que está intentando enseñarme, yo puedo darme cuenta si esa persona sabe o no sabe, a pesar de que no lo puedo cuantificar. Es rara la conformación del conocimiento, es como extraña en principio, ¿no? Nos posiciona en un lugar bastante extraño. Sin embargo, como les digo, cada uno de nosotros podría identificar este sabe, este no sabe, o sabe pero no lo sabe transmitir. Y uno tampoco es experto en enseñanza. Y sin embargo, hay algunas competencias, algunas habilidades, algunas estrategias que están en demasía o no están, y entonces eso va a dar como resultado que el otro pueda percibir si él está intentando transmitirme, lo hace de la manera que lo tiene que hacer o no. No obstante eso, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, y no tomemos solamente la era cristiana, tomemos también la historia de la humanidad para antes, siempre ha habido esta coexistencia de distintos tipos de conocimientos y como les dije recién, esta juxtaposición de determinados tipos de conocimiento. Ha habido momentos en la historia de la humanidad en los que ha sido más difícil el avance, porque además, y eso también, así como funciona para nuestra mente, también funciona a nivel, a un nivel en el que se comparten, ¿no?, los conocimientos, y es que hay veces que se necesitan de determinados conocimientos para avanzar en estos otros, o
hay determinados condicionamientos sociales o políticos o culturales que impiden el avance de determinados conocimientos. De esto la historia de la ciencia está lleno de esto. Pero fundamentalmente, y por supuesto que estos son condicionantes muy importantes, los que di del ejemplo, pero fundamentalmente muchos conocimientos a lo largo de la historia de la humanidad han estado trabados, por decirlo de alguna manera, porque se necesitaba otra cosa para poder avanzar en esto, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales, me estoy adelantando, después voy a volver, no ahora digo, en otras clases voy a volver sobre esto, esta es una de las razones por las cuales recién en la segunda mitad del siglo XX se empezó a ver de manera conjunta y entrelazada a la técnica, a la ciencia o el conocimiento y a la tecnología. Hasta antes de la primera mitad o sea, hasta la primera mitad del siglo XX, se les veía estas tres áreas, al conocimiento o ciencia, a la técnica y a la tecnología, como construcciones teóricas que avanzaban de manera paralela, pero que no tenían una relación entre sí. Error, porque justamente la interrelación entre ellas ha posibilitado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, hasta ahora, ha posibilitado el avance vertiginoso que se ha dado desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista del conocimiento. De todas maneras, en algún momento vamos a volver sobre esto. De los distintos tipos de conocimiento que hay, como les digo, y tomando en cuenta que durante mucho tiempo los condicionantes sociales, los condicionantes políticos, los condicionantes religiosos, los condicionantes económicos y de todo tipo han sido obstaculizadores para el avance del conocimiento, esto desde ya, nosotros vamos a tomar en cuenta una clasificación muy escueta, muy pequeñita, porque hay otras clasificaciones de conocimiento, que los va a dividir en tres tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar o cotidiano, el conocimiento mítico religioso y el conocimiento científico. No es la única clasificación de conocimiento que existe. Hay muchas clasificaciones de conocimiento. Muchas terminan, porque incluso hay algunas que dentro del conocimiento, por ejemplo, mítico religioso, van distinguiendo otros tipos de conocimiento y demás. Nosotros tomamos esta porque a los fines y para la utilidad que nosotros luego vamos a darle, con esto es suficiente. No hace falta morirse detrás de una clasificación exhaustiva sobre el conocimiento. Con tener claro que hay otros tipos de clasificaciones de conocimiento y que esta contempla a estos tres tipos de conocimiento es suficiente. Conocimiento cotidiano o vulgar, conocimiento mítico religioso y conocimiento científico. De los tres, del conocimiento vulgar, el mítico religioso o el científico, de los tres, el más prestigioso es el conocimiento científico, pero también es el más joven en la historia de la humanidad. No hay, porque es el que se sistematizó, sobre todo a partir de la implantación del paradigma del positivismo, estamos hablando de 1800 por ahí, se sistematizó y permitió justamente imponer una determinada manera de hacer ciencia, una determinada manera de hacer conocimiento, y sobre todo y fundamentalmente, lo vamos a volver a decir dentro de un rato, porque a diferencia de los otros dos tipos de conocimiento, el conocimiento científico es el único que se pone a prueba. Entonces, al ponerse a prueba, justamente hace que, o le confiere un prestigio que los otros dos tipos de conocimiento no lo van a tener. Respecto del conocimiento vulgar o conocimiento cotidiano, también lo van a encontrar así como conocimiento cotidiano, conocimiento vulgar. Quiero decir algo, hay una coexistencia de los tres tipos de conocimiento y de los otros tipos en las otras clasificaciones. Pero eso no significa que hay un conocimiento que es mejor que el otro, no, porque todos los conocimientos son necesarios, todos los conocimientos son importantes y todos los tipos de conocimientos tienen una utilidad. Porque se utilizan estos tipos de conocimiento dentro de un ámbito que es específico. Yo, por ejemplo, ahora no porque estamos en pandemia, pero supónganse que no hubiera pandemia, por más
lenguaje técnico, científico que tenga, y por más doctorado y por más postdoctorado que tenga, si estoy adentro de una confitería, escuchando música con gente que estamos pasando un rato bien, no me voy a ir a hacer la que hablo como salida de un diccionario, porque voy a quedar desubicada. Por eso digo, hay distintos tipos de conocimiento que se van a, inclusive son el correlato del uso de distintos tipos de lenguaje también, y también son distintos tipos de conocimiento que van a ser usados, aplicados en distintos contextos. Profe, Sí. o sea, lo que está tratando de decir es que el conocimiento y el lenguaje al ir de la mano, estos no se aplican de la misma manera dependiendo del contexto donde estamos, ¿no? Depende del contexto en el que yo me encuentro. Por eso, yo hice la aclaración. El conocimiento científico es el más prestigioso de todos, porque es el que le ha permitido el avance a la humanidad. Pero no significa que voy a hablar en difícil las 24 horas del día, ¿se entiende? O que voy a estar con conductas académicas las 24 horas del día. Tengo una vida también. Y tengo otros tipos de conocimientos, entre los cuales está el conocimiento vulgar o el conocimiento cotidiano, que me resulta sumamente útil para vincularme con otras personas. Por eso les puse el ejemplo. Por más genia de la vida que sea, y si estoy en una confitería y voy a hablar pavada, voy a hablar del clima, del último corte de pelo, de la última canción de Shakira, me voy a reír de un meme, esas van a ser las interacciones, no me voy a hacer la difícil, no voy a estar recitando cosas de un libro que escribí o que escribió otro, no importa, haciéndome la difícil, porque lo más probable es que me consideren un plomo y no me inviten nunca más en mi vida. Entonces, más allá de la prestigiosidad que puedan tener los distintos tipos de conocimiento, cada uno tiene su utilidad porque cada uno se aplica dentro de un contexto. De la misma manera que yo estoy acá intentando que ustedes se interesen y comprendan esto, y utilizo un cierto lenguaje técnico, un cierto lenguaje específico, pero no hablo como si estuviera sentada en la cocina de mi casa, que además uno tiene hasta una postura corporal, ¿no es cierto?, que acompaña a la situación distendida del ejemplo que les di. No, me tengo que poner, tengo que pensar, mientras voy hablando ya voy pensando en la siguiente frase, porque así funciona la mente, y tengo que elegir las palabras para que sea entendible, pero por otro lado que revista un cierto carácter científico, un cierto carácter específico. No, sin olvidarme que aún son alumnos de primer año de una carrera universitaria. Entonces voy adecuándome al contexto, que en este caso es una clase, que estamos por acá, pero podríamos estar adentro del edificio de la UTN, y me voy adecuando al contexto que me toca. En este caso es una clase dentro de un primer año de una carrera universitaria. Profe, Sí. la mentalidad, digamos, y la edad, vamos a decir, mentalidad más que nada de la persona, vamos a hablar de la persona receptora, ¿no? De conocimiento, de información. El lenguaje se podría decir que en cierto momento ya se puede aplicar de la misma manera para todos los demás años. Suponiendo, por ejemplo, que si quisiéramos explicar un tema a un niño de cualquier tema, ¿no? Cualquier conocimiento, a un niño de 5 años, tendremos que adaptarnos para que ese niño lo pueda entender. Pero Claro, si hablamos, por ejemplo, ya de, vamos a hablar con una persona, ¿no? De 18 años, 17 en adelante, por decir, ¿no? Ya no sería tan necesario una adaptación, ¿no? Para que pueda entender, sino que de y la misma no, manera en la que se explica, se podría llegar a entenderlo. se supone que sí, porque no solamente hubo un crecimiento, un desarrollo y una maduración desde todo punto de vista, sino que además, y aquí es donde empiezan las discusiones de los expertos, sino que además han pasado por 3 y 7, 10 y 5, 15 años de educación sistematizada. 3 de nivel inicial, 7 de primaria y 5 de secundaria. Los que hicieron la escuela técnica, 13 serían. 16, perdón. 16 años, perdón. ¿No? Entonces, se supone también que todo ese recorrido por la escuela les ha permitido complejizar los conocimientos que allí se les dieron. Entonces,
hay cosas que ya no haría falta, esto es discutible, ya no haría falta explicarlas tanto porque se supone que deberían tener un nivel de comprensión respecto de la existencia de determinados fenómenos, determinados procesos, etc. Y aquí es Por donde les ejemplo, digo, profe, vamos, la situación no puede pasar, ¿no? De que vamos a decir, ¿no? Que yo esté, por ejemplo, en el primer año, no me impediría en sí que no pudiera entender un tema de segundo año, igual teniendo en cuenta que tendría que aprender algo previo en sí, pero no me impediría a mí aprender los temas, digamos, por más que esté un no, año ¿cuál antes, sería el digamos. impedimento? Para todo va la pregunta. ¿Cuál sería el impedimento? No estoy hablando de lo curricular, de la correlatividad, no estoy hablando de eso. Entre estar en primer año, entre comprender algo de primer año y comprender algo de quinto, ¿cuál sería a este nivel en el que se encuentran ustedes? ¿Cuál sería el inconveniente? No Sí, el sería ni el... ¿Cómo? conocimiento científico. La cantidad de conocimiento que yo tenga sobre esto, ese sería el impedimento. Por ejemplo, continuando con la pregunta de Carlos, la inteligencia no es un impedimento en este caso, pero sí, si yo no tengo el conocimiento previo necesario, no lo voy a comprender, por más que sea Stephen Hawking. Por eso les decía, ¿se acuerdan que les dije hace un rato? El conocimiento y la inteligencia van de la mano de tantísimas otras cosas, no solamente eso. A mí me sientan en una clase con el ingeniero Feinstein, que no tengo ninguna duda que deben ser de excelencia las clases y la explicación que da, no tengo ninguna duda, porque además lo conozco a él personalmente. Claro. Pero yo no tengo ningún conocimiento previo. La última vez que estudié física estaba en cuarto año o quinto, ni me acuerdo, porque encima cambiaron tanto los planes de estudio que ya no me acuerdo si fue en cuarto o en quinto, o cuarto y quinto, no me acuerdo, de la secundaria. Nunca más en mi vida volví a estudiar física. Entonces, a la quinta palabra yo ya voy a estar perdida. ¿Entiendes? Entonces, el fallo en la comprensión no es solamente por el nivel intelectual que yo tenga, tiene que ver con lo que previamente yo sepa que me permita a mí comprender esto nuevo que me están explicando. Ahí, en el ejemplo que usted da, Sebastián, va a tener que ver más que nada con el conocimiento previo que le falta, por supuesto, porque si lo tuviera no estaría en primera de la carrera, ya estaría recibido. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que le va a faltar, no solamente a usted, sino a los compañeros, las compañeras, están en las mismas. Para eso están acá, además. ¿No? Sí. Si no, me voy a la Secretaría Académica y le digo que me den el título. Sí, es verdad. Sí, chicos, esto es una realidad, si no, no me inscribo en la carrera, si considero que lo sé, o puedo demostrar que lo sé. ¿Para qué voy a andar sufriendo, entregando los prácticos, armando las carpetas, si ya lo sé? Sí, incluso en el mismo ingreso nos pasó hasta los chicos que venimos de escuelas técnicas, que nosotros creíamos saber algunas cosas y no fue así, nos dimos con cosas que no, que nada que ver. ¡Pum! Así. Sí, un cambio. Así nos pasa a todos cuando ingresamos a la universidad. Uno cree que sabe, pero no lo sé en realidad. Tengo una idea así, un título por ahí tengo. Sí, pero... encima sabe qué, profe, ahora las cosas están más complicadas, porque en el caso de nosotros todavía no hemos terminado lo que es la escuela por este tema de las prácticas, ¿vio? Y recién con mis compañeros nos estamos poniendo al día con la universidad recién esta semana, pero no, a nosotros se nos complica un montón esto de seguir al pie de la letra, por así decirlo, en la facultad. Pero Claro. bueno, primero hay que terminar bien una cosa para empezar la otra. Desde Así ya. Aparte los ciclos sí. hay que cerrarlos. Los ciclos se cierran también. Y cerrar el Profe, seminario también es importante. ¿Sí? yo tuve la suerte, por así decirlo, ¿no? O sea, de caso personal, de que me recibí el viernes pasado, no, el anterior, y a la semana siguiente se suspendieron las clases acá en la escuela donde estaba yendo, y bueno, digamos que me recibí de suerte, digamos, de mucha suerte. Que pudo terminar. Sí, pude terminar y bueno, ya estoy. Porque los otros chicos, evidente, igual creo que el periodo era hasta el 30 de abril. Yo no estoy en escuela Hasta el secundaria, 16. pero hasta el 16. Ah, o sea, ahora. Sí. Uy, ¿qué día es? No, ya fue.
Ya estoy perdida los días, hoy es 20, claro, no, El ya fue viernes, hasta el viernes. claro, el viernes pasa. Hasta el viernes, entonces. Bueno, ay, por favor, eterna, no terminan nunca. Bueno, no me hagan hablar. Como si estudiaran tanto en presencialidad, como si les dieran tantas cosas en presencialidad. Bueno, no importa. Por supuesto que no les hacen ningún favor, desde ya se los digo, ¿no? Más allá de que cuando uno va a la escuela secundaria, si no me dan mejor, hora libre, me divierto, juego a la batalla naval, me voy al baño, no importa, que lo que hago. Se escapaban algunos. Claro, pero la verdad es que no me hacen ningún favor si no me enseñan. Ningún favor me están haciendo, porque los problemas vienen después. Bueno. Entonces, en el ejemplo, perdón, para cerrar, en el ejemplo que usted da, sí, no, impedimento no va a tener de empezar a cursar Física 2. El tema va a ser los conocimientos previos, que usted no los tiene. Entonces, no se trata de la capacidad para comprender, que sería algo así como una definición bien casera de inteligencia, sino que a esa inteligencia hay que acompañarla con el conocimiento necesario para poder hacer este trabajo que hace la mente, y unir lo viejo con lo nuevo, lo que tengo con la información nueva que me entra. Si hay mucha distancia, es decir, que son muchos los conocimientos previos que me faltan, no voy a poder hacer ese corrimiento, ese movimiento de articulación, no lo voy a poder hacer de ninguna manera. Bueno. Este conocimiento vulgar, entonces, como les digo, que es un conocimiento que nos permite, de los tres que hemos distinguido, vamos a repetirlo de nuevo: conocimiento vulgar o cotidiano, mítico religioso y conocimiento científico. Ya hicimos las aclaraciones respecto de la importancia del conocimiento científico y todo lo demás. Este conocimiento vulgar, entonces, que es un modo común, corriente, cotidiano de conocer, que en realidad es adquirido y está al servicio de la socialización de las personas, y que nos permite justamente regular una cantidad de interacciones que nosotros llevamos adelante, que son tan cotidianas y tan numerosas y tan permanentes que ni siquiera las podríamos distinguir. Es decir, que tendríamos que hacer un ejercicio de ponernos a pensar cuántas de las interacciones desde que nos levantamos hoy hasta este momento corresponden a este conocimiento vulgar. No sé, qué sé yo, no sé, me tendría que poner a pensar, porque no lo sé. Se termina internalizando de tal manera esto que tiene su correlato con el uso de un determinado lenguaje vulgar, y cuando digo vulgar no estoy hablando de expresiones sin valor o expresiones que sean ofensivas, o sea, las malas palabras, no estoy diciendo eso. Cuando se refiere a lenguaje vulgar, viene de vulgo, viene de pueblo, viene de... tiene que más en ese sentido estar. Entonces, esta manera común, corriente, cotidiana de conocer, que también va acompañada de un lenguaje, porque como les digo, estoy sentada en mi casa conversando con mi mamá, no voy a hablar como si tuviera salida de un diccionario, porque a dar vuelta me va a decir qué le pasa a esta, ¿no? Hablo con la naturalidad de la situación, porque me siento cómoda, me siento relajada, con alguien con la que tengo mucha confianza, y entonces me puedo permitir no ser tan estricta, tan específica en el uso de determinadas palabras, porque total, la conversación va a quedar entre nosotras dos y listo. Pero sí tiene un gran valor este conocimiento vulgar, que es justamente favorecer, promover, generar situaciones de socialización en los sujetos, en los determinados, las determinadas personas que conforman una determinada comunidad, una determinada sociedad. Es decir, que es un tipo de conocimiento que me permite a mí establecer relaciones. Algunas pueden ser más íntimas, no estoy hablando de novios o novias únicamente íntimas, puedo hablar de un amigo también. Otras pueden ser más ocasionales, como estar en la fila del banco para que me atiendan y me pongo a conversar con el que está detrás o adelante mío, no me voy a hacer amiga, pero hablo banalidades, por supuesto que no voy a hablar de cosas del clima, de que qué barbaridad cómo nos hacen esperar, no va a terminar nunca la pandemia, eso hablo. Pero aún todas esas interacciones que no conducen a ningún lugar y nadie va a generar conocimiento de eso, son sumamente necesarias porque están al servicio, como les digo, al servicio de la socialización de los sujetos. O sea que tiene una función este conocimiento vulgar. Este conocimiento vulgar que va a estar basado, sobre todo va a estar basado en la observación de los fenómenos y en
esta observación de los fenómenos va a estar dada a partir del establecimiento de regularidades que se dan de acuerdo al ensayo-error. Ejemplo, el perro o la perra están durmiendo boca para arriba y entonces, que esa es una creencia del campo, uno dice, seguro que va a cambiar el clima. O, otro ejemplo, me pica la cicatriz de no sé qué, seguro que va a llover o va a cambiar el clima. No hay ningún sustento científico en eso, en ninguna de las dos cosas que dije. Ninguno. Sin embargo, las decimos. Porque por ahí si la digo y estoy en un contexto en el que no conozco a tanto a las personas, dice, ¡ay, qué accidente tuviste! Y entonces uno se pone a contar. Entonces siempre la finalidad es la de la socialización de los sujetos. Tiene que ver con esto, este conocimiento cotidiano, este conocimiento vulgar. Solamente se va a basar en la observación directa de estos fenómenos y va a estar ligado a las prácticas de los sujetos en torno a ideas previas o en torno a teorías del sentido común. Tampoco hay una intención, y quiero que esto quede claro, nadie se va a poner a hacer una disertación y armar un MIT o armar un seminario sobre por qué el perro se pone con las cuatro patas para arriba. A nadie le importa el tema. Decimos, el perro se puso pata para arriba, seguro que va a llover o va a cambiar el clima o lo que sea, y nada más. Pero tampoco nadie nos pide ninguna explicación y nosotros vamos a dar ninguna explicación sobre eso, porque no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. No es ese el objetivo de este tipo de conocimiento. Por eso justamente se basa en esta cuestión que tiene que ver con estas prácticas, que tienen que ver con las teorías de la idea previa, algo que se viene repitiendo de generación en generación, o la teoría del sentido común, que tiene que ver con explicar la existencia de determinados fenómenos, explicar la existencia de determinados procesos, para los cuales no hay mucha explicación científica, y solamente voy a dar una explicación que satisfaga en el momento, pero tampoco es ni el que escucha, o los y las que escuchan, si es más de uno o de una, tampoco tienen la intención de que uno les dé una clase de 1 hora y media explicándole esto. Es como para... Profe, Sí. ¿Cómo sería, por ejemplo, la situación del conocimiento científico acá en la provincia? No, en el ejemplo, no. Seguramente se tomaría, porque hay elementos que miden la presión ambiental, la temperatura, la velocidad del viento, hay instrumentos que hacen todo eso, y entonces de acuerdo a esa explicación, de acuerdo a los resultados que arrojan esos instrumentos, va a dar como resultado lo que nosotros conocemos, el pronóstico del tiempo. Esa sí es una explicación científica sobre qué es lo que va a pasar con el clima. En cambio, que el perro se duerma durante 2 horas con la panza para arriba, eso no es una explicación científica. Pero como estamos dentro del conocimiento vulgar, tampoco hay mucho interés de una explicación de ese tipo. Está todo bien con los meteorólogos de TN, pero no. O sea, una charla de 1 hora y media, no está bien, no me importa pronosticarlo, subirlo a la página, ¿qué me importa? No es ese ¿se entiende a lo que voy? Profe, sí. Yo le pregunto justamente por la situación, no solamente tanto del conocimiento científico, sino que también puede ser del cotidiano, ¿no? Que por lo menos, en realidad es en todo el mundo, ¿no? Que el conocimiento cotidiano es mucho más frecuente y el científico no tanto, digamos, entre la población en general, pero sí, también es cierto que hay un desbalance en lo que son, digamos, ciertas regiones, por lo menos, por ejemplo, en el país, ¿no? Que el conocimiento científico no se aplique tanto en la población general, por ejemplo, acá que en alguna otra provincia. ¿Puede ser? Pero tiene que ver con el uso que yo le voy a dar, cuál es la función que está cumpliendo y con quién me estoy relacionando. Por eso le pongo el ejemplo. Yo estoy en el baile, voy a M&M, con una mano en el corazón. Entonces no sé ni qué hay porque no conozco por dentro, lo conozco por fuera, nada más M&M. Fuera del contexto de pandemia, ¿no? Estoy hablando, fuera del contexto de pandemia. Con una mano en el corazón. ¿A alguien le importa si yo estoy en el contexto de M&M? ¿A alguien le importa si otro u otra se pone a desarrollar la teoría de cómo se calcula el viento y eso entonces da como resultado una cierta temperatura, la posibilidad de lluvia? Con una mano en el corazón. ¿A alguien le importa? Y la verdad que no. En ese contexto, ¿eh? Profe, pasa que tienen que ver el contexto
el momento está. Claro, O sea, si estás en exactamente. M&M no te vas a poner a hablar de tiempo, Pero por obviamente. supuesto, van a hacer una fila así, se van a hacer todos acostados y van a decir, "Shh, nadie lo convide un trago al plomo Es como este". dice usted, si vas a una cafetera a tomar un café, no te vas a poner a hablar de No me voy a temas poner a así. hablar del proceso del café, ¿a quién le importa? A nadie le importa eso, ¿se entiende? Ahora, si yo estoy visitando, por ejemplo, un cafetal, y entonces me hacen una visita guiada, y sí, corresponden que me expliquen esto se cosa, necesita tal altura, ¿cómo se llama? El sembrado y la cosecha del grano de café, tal temperatura, se procesa de esta manera, se vende. Es pertinente que me expliquen todo eso. Pero si yo estoy en M&M, ¿a quién le importa la historia del café? ¿Cómo se hace? Lo único que quiero es tomármelo, nada más, si es que tomo café. Y si no tomo café, ni siquiera voy a tomar café. ¿Se entiende? Entonces, depende mucho del contexto en el que yo me encuentre. Por Pero ejemplo, esto, perdón, profe, un descansa. segundito, pero esto no significa que no tenga valor este conocimiento vulgar, para nada. Es tan valioso como los otros, porque es subsidiario justamente a la situación por la que yo estoy pasando. Sí. Quiero llegar, por ejemplo, a lo que es la pseudociencia, digamos. Mm. No sé si usted, por ejemplo, más allá de que las redes sociales ya de entrada considero que, bueno, y es así realmente, no son hechas para el conocimiento científico en sí, sino para el entretenimiento y todo eso, sí es posible encontrar conocimiento científico. Ahora, por ejemplo, si usted entra a algún grupo, vamos a decir, ¿no? De compra y venta, de lo que sea, ¿no? Aparte de que no solamente va a haber eso, sino que en realidad es lo menos que hay, eh, puede encontrar lo que es, ¿cómo le puedo decir? Conocimiento de dudosa veracidad, por ejemplo, vamos a decir, no antivacunas, terraplanistas y todo eso. Entonces, a lo que yo quería llegar con la pregunta era sobre si el conocimiento científico como tal acá está más visto está menos visto que en algún otro lugar, por ejemplo. No, depende en el ámbito en el que usted se desempeñe, Sebastián. Depende de eso. Porque yo acá en esta situación, y cuando ustedes hagan los dos prácticos para poder promocionar esta materia, porque tengo la intención de que la promocionen todos, no van a rendir el examen final de esto, también les voy a pedir, y para eso es el recorrido que vamos haciendo, les voy a pedir que tengan una cierta especificidad, que tengan una cierta precisión, que puedan determinar, distinguir, valorar y conceptualizar determinadas situaciones que ustedes las van a ver desde el punto de vista práctico, pero porque van a tener antes el concepto. No lo van a hacer de cualquier manera. Esto no va a pasar de cualquier manera. Van a tener que usar un determinado lenguaje, se van a tener que dirigir de una determinada manera y armarlo de acuerdo a determinadas circunstancias y requerimientos que sean del trabajo práctico. Ahora, si esto mismo que yo les pido que hagan, usted lo está conversando con su compañero porque decide hacerlo en grupo y están haciendo un meet o se ven personalmente, no hace falta que hablen en difícil entre ustedes dos. A eso me refiero. ¿Se entiende? El contexto siempre me va a marcar la situación. Y sí es verdad que la Internet está hecha para yo también coincido con esa apreciación. Para mí hay mucho de lo del Internet y el uso de la computadora y demás que para el entretenimiento, eso es verdad. Pero también hay, porque hay que ser justo, pero también hay un montón de lugares, portales, páginas, revistas científicas que están en Internet y que tienen un montón de información que es valiosa y probada, de acuerdo a lo que la ciencia dice o los requisitos que dice la ciencia que tiene que cumplir un conocimiento para ser considerado científico. ¿Mm? Lo que pasa es que depende del lugar en donde yo estoy buscando esa información. Si yo estoy por rendir física y me voy al Rincón del Vago, con todo respeto al Rincón del Vago, pero seguro que no voy a encontrar información que sea muy chequeable, que digamos. ¿Alguna Ahora, vez, profe? si yo entro a la página Cielo, que es una revista científica recontra importante, seguramente que voy a encontrar cosas sobre física que están probadas y que tienen lenguaje técnico y que sirven. ¿Sí? ¿Alguna vez sacó información o usó, por ejemplo, Yahoo Respuestas como fuente para responder alguna pregunta? Porque creo Por que acá eso. todos como estudiantes utilizamos la página esa sabiendo que es de lo Bueno, menos confiable, digamos. pero usted Porque tiene que responde saber que cualquiera. así como hay, usted y todos y todas,
tienen que saber que así como hay el Rincón del Vago o Yahoo Respuestas, también hay páginas científicas que tienen información fiable. De hecho, hay páginas que tienen libros que se pueden descargar en internet, libros de autores que, bueno, han trabajado mucho. Entonces, hay de todo. Y así como aprendemos a buscar en una biblioteca real, también hay que aprender a buscar dentro de la internet. Eso también es un aprendizaje. Tiene que ver con la estrategia, con el objetivo que yo tengo, qué es lo que estoy buscando, cuánto tiempo tengo para buscar esto además. Sí, yo también creo que hay mucho entretenimiento y mucha gente que dice que está en internet estudiando no lo está haciendo. Pero también es cierto que hay. Pero hay que saber buscar, hay que conocerlas, a eso me refiero, a estas páginas, a estos sitios que tienen, de hecho, recuerden la clase, las chicas de la biblioteca que les dieron nombres específicos de lugares en donde son bibliotecas virtuales a las que se puede acceder a material. O sea que no es que no hay, sí hay, pero bueno, uno tiene que saber a dónde buscarlo. Y internet, para mí tiene ese desafío, que uno tiene que aprender a buscar ahí. Vamos. Bueno. No sé si le aclaré, Sebastián. Sí, profe, ya lo entendí. Bien. Bueno, entonces, de acuerdo, situémonos de nuevo en el conocimiento vulgar, de acuerdo entonces a este conocimiento que está puesto al servicio de promover situaciones de socialización de los sujetos, para las que no se requiere un gran lenguaje técnico, ni tampoco se requiere una gran explicación, porque yo no la voy a dar y tampoco la persona que me está escuchando me la va a requerir a esa explicación, porque muchas veces forma parte de una conversación casual, o muchas veces también pasa que yo hago referencia a una cosa, pero en realidad estoy contando otra, entonces no tiene sentido irme por la rama con esto otro que no le importa a nadie, ni hablar cuando todo esto se trata de un chusmerío, por ejemplo, olvídense, mucho más. El chusmerío mata cualquier cosa. Entonces, justamente es un tipo de conocimiento, este conocimiento vulgar, que favorece, promueve la socialización de los sujetos. Se queda con lo aparente de lo real, con la apariencia de las cosas. Por eso, entre las características que tiene el conocimiento vulgar es la sensibilidad. ¿En qué sentido? Que muchos de estos conocimientos están vinculados a sensaciones, a emociones, a vivencias personales, que tienen que ver con la experiencia personal, cómo viví yo la experiencia personal, más que con el conocimiento en sí mismo, sino cómo fue vivida experiencia. Es superficial porque, como les dije, se conforma con la apariencia de las cosas, llega hasta un cierto punto, no profundiza en los conocimientos. Es subjetivo porque va a depender de la mirada de quien lo relata, de quien lo dice o de quien propicia la situación. Y por supuesto que no es argumentativo, porque nadie nos va a pedir que nosotros estemos dando razones de por qué algo ocurrió o de qué manera ocurrió, porque tampoco al que me está escuchando o a los que me están escuchando les importa mucho. No es sistemático. ¿Qué significa esto? Que justamente como al estar atravesado por la vivencia personal, al ser un saber que permite la socialización de los sujetos y al ser un tipo de conocimiento que en el que lo sensitivo y la experiencia personal juega un papel tan importante, no tiene un grado de sistematicidad en la adquisición de conocimiento, como sí, ya vamos a ver dentro de un rato, pasa con el conocimiento científico. Dentro de un ratito, ya rápido, porque si no, se nos hace las 8. Se nos va a hacer tarde y no se tienen clase después. ¿Se entiende entonces? Es acrítico. Nadie me va a pedir explicaciones sobre esto. Está solamente al servicio de promover y de generar la socialización de los sujetos. Nada más que eso. En contraposición con el conocimiento vulgar, vamos a tener nosotros el conocimiento mítico religioso, que es un tipo de conocimiento que va a partir de una verdad absoluta y va a partir de una verdad externa. Es difícil a veces hablar del conocimiento mítico religioso sin ser, o sin intentar, o sin ser, que no es la intención, por supuesto, para nada ser ofensivo, porque sabemos que cada uno tiene su creencia en torno a nuestras cuestiones, pero bueno, es necesario analizarlo, lo aclaro antes de empezar a hablar.
Este conocimiento mítico religioso, entonces, que parte de una verdad revelada, parte de una verdad externa, parte de una verdad indiscutible, sobre la que no hay ninguna evidencia, no tenemos ninguna evidencia física, pero sin embargo forma parte de los pilares de la creencia, que siempre también va a ser una experiencia sensitiva, va a ser una experiencia personal, y muy, 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 muy vinculada a los elementos culturales de un determinado país, de una determinada región, que lo que va a tener esta verdad, este postulado o estos postulados que sostienen esta creencia o estas creencias, van a ser justamente o van a tener la pretensión totalizante. ¿Qué significa esto? Significa que a partir de uno o muchos, no importa, postulados, se va a pretender explicar la totalidad de los fenómenos existentes. Esta es la base de las distintas religiones. Yo no voy a dar ejemplos de otras religiones porque las desconozco y no quiero ser irrespetuosa, pero sí puedo dar ejemplos de la iglesia, de la religión, perdón, del cristianismo y de la religión y del catolicismo específicamente. Y aún así tampoco soy una, pero seguro que la conozco más que las otras religiones. Y es difícil a veces explicar esto sin sonar condescendiente y evitar ser también irrespetuoso, porque por supuesto que todos tenemos derecho a creer en lo que mejor nos venga. Pero sí es verdad que este conocimiento mítico religioso es subsidiario justamente a la promoción en las personas de una determinada creencia, de la creencia de la existencia o de un ser con características superiores, inhumanas, que no hay nadie en este mundo que pueda tener esas características, y juntamente con eso la creencia de una vida en el más allá. La mayoría de las religiones hablan de esto, de distintas maneras y de distintas formas, en donde se van a cumplir un montón de cosas que a lo mejor acá en la vida terrenal no van a ocurrir. Esa básicamente sería la base de las distintas religiones. ¿Cuáles serían los postulados que todas las religiones lo tienen? Para el cristianismo, para el catolicismo, un postulado es, por ejemplo, la Virgen María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, por ejemplo. Por supuesto que contradice toda la lógica. Estimo que todos los aquí presentes saben cómo vienen los bebés al mundo, ¿no? Sí. ¿No lo trae la cigüeña, profe? No, Alejandro, no. Está atrasado con Creo que lo compran. Caen del cielo. Está atrasado. No los compraban. No los trae la cigüeña de París, no. Profe, acaba de arruinar mi infancia y lo que me queda de vida. Pobre de mí. Oh. Ay, bueno, entonces ya que le arruinamos el día, le voy a decir otra cosa. Inocencia. Los Reyes Magos son los padres. ¡Oh, no! ¡Qué Y bacán! Papá Noel también, dice, ya La conté. No, Ya que le profe, arruinamos el ponga día, contra se lo arruinamos todo de una, ¿cierto? Yo pedí regalo para Navidad hace poco. Profe, Mi mamá- Falta que el rato me mato Pérez no 20 años de exista. vida, profe. Mi mamá siempre que me reta, ella me dice, Katy, ¿vos crees en los Reyes Magos? Siempre me recarga. ¿Ha visto? Sí, sí, sí. Yo sí, creí totalmente. hasta que la profe de la universidad me lo... Me. Pobre yo, profe, pobre yo. Yo pedí regalo para Navidad y solamente me dieron una pala. No sé qué significará, pero bueno. A mí no me dieron nada. Bueno, porque usted ya ¿Ustedes sabía, eran por eso. A mí me dijeron ya estás grande vos. Y Y el bueno, par ahí de tiene. medias, la típica. Ahí está. Bueno. Que es uno de los postulados, no el único, del catolicismo, el que les dije, son postulados que contradicen toda la lógica, no hay manera de sostenerlos de ninguna manera, no hay forma de sostenerlo esto, no hay manera de contrastar esto, científicamente no hay forma de contrastarlo, sobre todo porque todos sabemos cómo vienen los bebés al mundo, todos sabemos. La base de la existencia de este tipo de conocimiento que da lugar a prácticas mítico-religiosas después, y el lenguaje mítico-religioso, que también existe, hay toda una, ¿no?, que acompaña, digamos, este tipo de conocimientos, está basado en algo que sería como el sueño dorado de todos los políticos,
que es la fe. La fe es la creencia sin necesidad de ninguna prueba. Yo creo en esto y soy, sí. Creo que acá en la provincia puede ser que se dé el caso de que, por ejemplo, mucha gente sea religiosa, por ejemplo, tenga su Biblia, qué sé yo, ¿no? Pero eso no significa que se la hayan estudiado o se la hayan aprendido tal cual, porque de por sí es bastante complejo, digamos, entender el libro en sí. Lo que pasa es que se aprende específicamente cuando uno va a catecismo, confirmación, etcétera, pero también hay todo un acompañamiento familiar para aquellas familias que sí son practicantes, son creyentes practicantes, que, bueno, van reforzando, ¿no? Van reforzando esta creencia, esto también. No es solamente que lo aprendo porque voy a catecismo y luego voy a confirmación. Si la familia es muy practicante, es muy creyente, va reforzando todas estas cuestiones, ¿no? Entonces va como confirmando una y otra vez que esto es valioso, que esto es importante, y que no hace falta que me den la prueba de la existencia de esto. Yo voy a creer lo mismo, porque inclusive otras posturas filosóficas van a decir que hay una necesidad en la especie humana de creer en la existencia de un ser, con el nombre que sea, no importa, con características superiores, con características que serían como un ideal para la especie humana alcanzarlas, pero que serían inalcanzables para todos nosotros, como personas, como seres humanos, ¿no? Va un poco por ahí. Entonces, la figura, todos estos son los dogmas, los famosos dogmas, ¿no? El dogma es esto, es un postulado, es una que sobre el que nosotros no vamos a discutir, ¿no? Como el que les dije de la Virgen María. Es algo que yo, porque otra de las características fundamentales en el conocimiento mítico religioso es la adhesión emocional del sujeto a este tipo de cuestiones. Entonces, es un tipo de saber, es un tipo de conocimiento sobre el que yo no voy a discutir. Lo que voy a hacer es aceptarlo, internalizarlo o lo rechazo, que pueden ser los dos movimientos que pueden ocurrir. Pero no es que lo acepto, pero si una parte sí, la otra no, no te creo tanto, entonces no. O adhiero en su totalidad o directamente lo rechazo. Funciona así, este tipo de conocimiento mítico religioso. No puedo ser un sacerdote de cualquier religión y cuestionar los postulados principales de la iglesia que sigo. Seguirlos a rajatabla. Esto funciona así en todas las religiones, chicos, ¿eh? No es solamente en la católica, que a lo mejor podría ser la más difundida en nuestro país y específicamente en nuestra provincia, pero bueno, en nuestro país. Funciona así en todos los credos, en todas las creencias, en todas las... O adhiero totalmente o me voy. Creo que justamente las provincias del norte, como la nuestra, son de las más religiosas, digamos. Puede ser. Pero quiero decir que lo tomo como viene o lo dejo. No es que estoy desde adentro. Fíjense en el caso, por eso digo, yo voy a hablar de lo que medianamente sé, no lo que no sé, para no ser irrespetuosa. Fíjense en los casos, por ejemplo, de los curas, de los padres, que estando en pleno ejercicio han decidido casarse, se tienen que ir del sacerdocio, en el caso del catolicismo, estamos hablando. Hay otras religiones que permiten a sus curas el casamiento. Yo estoy hablando del catolicismo. Se tienen que ir directamente del catolicismo porque una de las cuestiones que prohíbe la Iglesia es justamente el casamiento de sus representantes. No es aceptado. Entonces, si yo decido por una vida más mundana, más terrenal, en fin, me tengo que ir, tengo que dejar los hábitos, como se dice. Entonces, esta es justamente la esencia de lo dogmático de este conocimiento mítico religioso que les decía. Hay una validez que está sentada primero en esta pretensión totalizante de sus postulados y además esto viene reforzado por la autoridad de quien lo dice, que dependiendo de la religión va a tener un nombre distinto. Curas, chamanes, gurúes, rabinos, van a tener distintos nombres. Es decir, que la persona en sí misma encargada de hacer el seguimiento de esta misión espiritual en sus seguidores, en sus feligreses, es en sí mismo una persona
autorizada, una persona que tiene autoridad para sostener este postulado. Y ahí va lo que les dije recién. Es por eso entonces que cuando se produce alguna contradicción entre esta persona y estos postulados que más o menos sostienen cualquier religión, esa persona se tiene que separar, porque las cosas no van a cambiar. Ahí va también esta pretensión totalizante de la que hablamos cuando hablamos de conocimiento mítico religioso. ¿Vamos? Profe, Sí. entonces, a diferencia de los otros conocimientos, digamos como que este se mantiene igual todo el tiempo, como que nunca va a cambiar el dogma, pero en cambio, por ejemplo, conocimientos científicos, si cambia el paradigma, pues el conocimiento científico, al igual que el conocimiento. Exactamente. Mejor explicado que yo. Muy bien, Joaquín. Por eso permanece inmutable el cuentito de los Reyes Magos, el de la Concepción, el de Jesús, cómo vino, siempre lo cuentan de la misma manera. No es una crítica lo que estoy diciendo, sino que forma parte, por favor, que no se malinterprete, sino que forma parte justamente de este no cuestionamiento y de esta aceptación en la totalidad de sus términos, o me voy, es así. No hay... O sea que ya Tom Pérez tampoco así. Claro, no hay posibilidad, bueno, me quedo, pero le cambiamos algunas cosas. No, no cambiamos nada. No cambiamos nada. Por eso, las dificultades que tiene, las crecientes dificultades que tiene, hay veces para aceptar algunas cosas que ocurren dentro de la Iglesia, justamente porque tiene que ver con esta cuestión dogmática que tiene. No quiero hablar de más. ¿Estamos? Perfecto. Y por último, vamos a tener, pues si no, no me va a alcanzar el tiempo para tomarles lista, y por último vamos a tener el conocimiento científico, como lo diferenciamos al inicio de la clase, es el saber más nuevo en términos de la historia de la humanidad, que va a, este saber científico justamente va a resultar de la combinación entre teoría y práctica, es decir, de la experimentación. Se realiza un experimento para comprobar a ver cómo reaccionan tales materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta puesta en práctica me permite a mí desarrollar una teoría. El desarrollo de esta teoría sirve de base para otra experimentación. Siempre en el conocimiento científico hay una retroalimentación en sí misma. Esta investigación sirve para esto, para esto, para esto, para esto, y a su vez esas van a servir como base para otras cosas, y así sucesivamente. Es producto y resultado de la actividad intelectual, por eso se la denomina al conocimiento científico, se lo denomina o se lo distingue como un conocimiento de tipo racional. ¿Qué significa? Que tiene un modo de demostración y de prueba que son lógicos, y esto va de la mano con la sistematicidad. Se siguen determinados pasos, siempre de la misma manera, para poder demostrar esto, lo que sea que me haya propuesto, para poder demostrar esto o para ver cómo reacciona, cómo son los resultados dentro de una determinada área de conocimiento. Pero hay una manera, una lógica interna que hace que para yo poder mantener el orden y poder mantener la estabilidad que tienen que tener los datos utilizados dentro de una investigación, yo tengo que seguir, tengo que tener un orden, tengo que tener un registro, un orden, tengo que tener una manera de llevar adelante el experimento que sea que esté llevando para poder demostrar la validez de este conocimiento. Esto es lo que va a traer como consecuencia entonces la correspondencia entonces de la teoría, de la relación entre la teoría y la práctica, que veíamos hace un rato. Es decir, que hago este experimento, me permite teorizar y entonces puedo a su vez aplicar en otra cosa y así sucesivamente, como se va entrelazando con otras investigaciones. Eso también exige al conocimiento científico una correspondencia entre argumentos y pruebas. ¿Qué significa esto? Que yo empiezo investigación hablando sobre papas, mis objetivos van a ser sobre papas, mis pruebas van a estar organizadas en torno a las papas, y los argumentos para decir que demostré o no demostré lo de las papas siempre van a estar en relación a las papas. Eso habla de la coherencia y la lógica interna que tiene.
Empiezo hablando de una cosa y termino hablando de lo mismo. Chicos, en la historia de la humanidad hay investigaciones que han servido solamente para decir, esto no sirve, no importa, ya es un avance. Ya es un avance poder decir, no, esto que nosotros creíamos que funcionaba así, no funciona de esta manera. Entonces, nada en ciencia no sirve, no existe el concepto, no sirve en ciencia. A lo sumo no arroja los resultados esperados. A lo sumo este resultado no me sirve ahora, pero a lo mejor dentro de 50 años sí, o dentro de 10 minutos, no importa eso. O como les dije recién, ha habido investigaciones que han servido para decir, esto no sirve, esto no lo vamos a hacer más así. Pero eso en sí mismo ya tiene un valor. El conocimiento científico es convencional, ¿en qué sentido? Porque se establecen convenciones que hace que, o sea, la convención es el acuerdo que yo realizo con otros, para que todos estemos de acuerdo que estamos haciendo referencia a esto cuando hablamos de esta cosa. Tenemos que establecer el significado exacto de los métodos, del lenguaje, de las prácticas que se utilizan, describirlos y especificar bien cómo es cada uno, justamente porque para que así todo el mundo sepa de qué se trata, de esto de lo que nosotros estamos hablando, y entonces al todo el mundo manejar un lenguaje que es compartido y entender una metodología que es común para todos, va a haber mayor acceso para todos. Tiene que ver con eso también. Entonces, por eso siempre en ciencia se especifica y se define bien a qué estamos haciendo referencia cuando decimos tal o cual cosa. Siempre pasa eso. Para que quede claro cuál es el significado y cuál es el alcance de esto que yo estoy tomando. A su vez va a establecer relaciones de causalidad, de causa-efecto, entre las variables que intervienen en una misma investigación o con respecto a otras investigaciones. Y a su vez, el fin primero y último de la ciencia va a ser buscar modelos descriptivos, explicativos y comprensivos, porque siempre lo que busca el conocimiento científico es una mejor comprensión y una expansión del conocimiento, precisamente ampliar ese conocimiento o el horizonte de estos conocimientos para llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Como verán, tienen los tres tipos de conocimientos seleccionados son bien distintos, bien distintos. Cada uno tiene un objetivo que es distinto, cada uno se utiliza para cosas que son distintas, de manera que, como dije al principio, no es uno mejor que otro. Son o existen en función, coexisten, como los definimos al principio de la clase, en función justamente de la necesidad o de la situación en la que yo me encuentre. Cada uno de los conocimientos a su vez va a tener su correlato en el sentido del uso de un lenguaje que le es específico, y que entonces cierra la lógica del funcionamiento en sí mismo. Hasta aquí llegamos, les tomo lista y nos vemos mañana. Arroyo. Termino la clase. Presente, profe. La grabación, digo, ya. Sí, sí. Bye, Borri.